La quinina es un compuesto con muchas propiedades como antipiréticas, analgésicas y antipalúdicas, por lo que su principal uso llegó a ser contra la malaria. El compuesto se obtiene de la corteza de los árboles del género Cinchona. Sus primeras menciones datan del siglo XVI en Perú y Ecuador, donde se describía el uso medicinal de un polvo contra las calenturas, obtenido de una corteza gruesa de árbol de color canela y de sabor amargo. Luego, en 1635, el jesuita padre Bernat de Cobo lo dio a conocer mediante su publicación Historia del Nuevo Mundo. Para entonces, el padre afirma que el polvo ya era conocido como polvo de los jesuitas en Europa y se comercializaba en Roma. Luego, en 1639, la esposa del conde de Chinchón, virrey de Perú, doña Francisca Enríquez de Rivera, cayó en una fiebre severa intermitente, actualmente conocida como malaria. Esta fue curada rápidamente con virreína, una medicina que contenía una alta dosis de corteza de quina, por lo que el polvo adquirió otro nombre, polvos de la Condesa. Los primeros datos constatados de sus efectos sobre los enfermos de paludismo los escribió el médico sevillano Gaspar Caldera de Heredia en 1663. Él se basó en los resultados que consiguió en enfermos sevillanos hacia 1040 con la corteza que trajo del Perú Juan de la Vega, el médico del virrey. Durante años, la única quina que entraba a Europa la traía y distribuían los jesuitas según su criterio. Su comercialización en Europa empezó por su entrada en España y Roma, luego se extendió a Inglaterra y Francia y para 1667 la quina era un producto incluido en las farmacopeyas como un medicamento oficial. La datación científica de cuando la planta llegó a Europa fue en 1740, cuando Linneo tomó muestras y clasificó el árbol en el género Cinchona en 1742 y un año después publicó su trabajo. Curiosamente, decidió el nombre en honor a la joven condesa de Chinchón. En 1783 se empezó la llamada Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada, que se prolongó por 30 años. Esta fue llevada a cabo por José Celestino Mutis, un distinguido científico de la época. Él determinó cuáles especies tenían efectos sobre la malaria y cuáles no. Una vez terminada la expedición, el herbario acumulado fue depositado en el Real Jardín Botánico de Madrid, y adicionalmente Mutis escribió El Arcano de la Quina, un resumen dedicado únicamente al árbol de la quina, que fue publicado luego de su muerte en 1828. Con las nuevas tecnologías de 1820, Pierre-Joseph Pelletier y Joseph Bien-Aimé Caventou lograron aislar el compuesto responsable de actuar contra las fiebres, el alcaloide quinina, el cual era el compuesto activo que erradicaba la enfermedad. Desde su descubrimiento hasta 1880, Bolivia, Ecuador y Colombia fueron las principales exportadoras de la corteza de quina, creando así un gran monopolio. En 1861 y 1883 ocurrieron dos eventos que cambiarían por completo el curso de la historia y economía de los países implicados. Charles Ledger, un aventurero en 1861, salvó a Manuel Incra Mamani, un indígena de Bolivia, de ahogarse. Este, como agradecimiento, se convirtió en su guía y le mostró la diversidad de plantas y árboles de quina, y le permitió recolectar diferentes tipos de semilla. Cuando Ledger se marchó, Incra fue torturado hasta la muerte por haber compartido tal información con un extranjero, y por su parte, Ledger ofreció la venta de las semillas primero al gobierno inglés, el cual no tuvo interés, y así terminó ofreciéndolo y vendiéndolo al gobierno holandés, por lo que son actualmente $20. Por otro lado, en 1883, Justus Carl Haskell, el director del Jardín Botánico de Java de Holanda, entró con una identidad falsa a Colombia, con el propósito de llevarse semillas de quina ilegalmente, cosa que consiguió al sobornar un oficial gubernamental. Sin embargo, la variedad que se robó no tenía un alto contenido de quina, cosa contraria con la variedad vendida por Ledger. Resultó que las semillas recolectadas por Ledger eran de una variedad con un contenido muy alto de quinina, comparado con todas las demás variedades de Sudamérica. Esta es conocida como Cinchona ledgeriana, por lo que los holandeses cultivaron esta variedad en la isla de Java, y para 1930 el monopolio de la quina, una vez perteneciente a Sudamérica, pasó a Holanda, ya que produjeron el 97% de la quinina mundial. Luego de esto, la quinina se dio a conocer por el resto del mundo faltante.
África, el sur y el suroeste asiático. Ya que no era un medicamento con un sabor agradable, se empezaron a dar a conocer mezclas para que su sabor fuera más agradable, llegando a la más conocida como Gin Tonic. Y luego, en 1858, se fabricaron las primeras aguas tónicas, las cuales en el presente tienen un contenido muy bajo en quinina. En 1939, cuando inició la Segunda Guerra Mundial, la disponibilidad de quinina fue muy importante para los soldados, por lo que también era una pieza clave en las estrategias de guerra. El primer movimiento lo realizaron los animales en 1940. Se apropiaron de todas las reservas de quina en la Europa tras su invasión en Ámsterdam. Sin embargo, 2 años después, Japón invadió Indonesia y se hizo con todas las reservas de la isla de Java. De esta manera, cortaron los suministros a los Estados Unidos y a sus aliados. A raíz de esto, los Estados Unidos empezaron a proveer las plantaciones del árbol de la quina en Centro y Sudamérica, teniendo la mayor producción en Costa Rica. Sin embargo, debido al lento crecimiento del árbol, no se alcanzaba a obtener los requerimientos necesarios de la quina, y por ello se estiman al menos 600.000 muertes por malaria en los campos de batalla. Los Estados Unidos sabían que aunque estaban cultivando diversas variedades de árboles de quina, ninguna de ellas era la que tenía el mayor potencial, por lo que se realizó una expedición de botánicas hacia Sudamérica, con objetivos de encontrar plantas útiles para la bioprospección, incluyendo las variedades del árbol de la quina con más efecto. Uno de los botánicos fue Raymond Fosberg, el cual trabajó con guías locales e indígenas, específicamente en las variedades de quina, su recolección y procesamiento. Entre 1943 y 1944, Fosberg y su equipo aseguraron 12,5 millones de libras de quina para los Estados Unidos y sus aliados. Sin embargo, no pudieron localizar la variedad de quina con las mayores propiedades. Tratamientos. Segunda Guerra Mundial. El problema con el Atabrain, medicamento usado por los aliados en la Segunda Guerra Mundial para evitar la malaria, no estaba exento de problemas. Su sabor era muy amargo, que tenía una gran cantidad de efectos adversos, que le hicieron ser impopular entre los soldados. Dolores de cabeza, náuseas, vómitos, incluso psicosis transitoria. Uno de los mayores problemas era que no se sabía con certeza la dosificación necesaria para la prevención de la enfermedad y con frecuencia había sobredosificación. Aún así, todos estos problemas, el Atabrain era eficaz contra la malaria. Los químicos americanos Robert Woodward y William Doring consiguieron sintetizar en 1944, entre otras sustancias, que le valió el premio Nobel a Robert Woodward por sus trabajos en la síntesis de materiales naturales. Desde entonces se han conseguido otras síntesis totales más eficaces, pero ninguna de ellas puede competir a nivel económico con las técnicas de aislamiento y purificación del alcaloide a partir de fuentes naturales. Actualidad. Cloroquinina. La cloroquinina es uno de los medicamentos más importantes para la prevención y tratamiento de la malaria. Aunque algunos patógenos son resistentes, un tratamiento de la malaria con cloroquinina es aconsejable solo en áreas donde no hay patógenos resistentes. Este fármaco contra la malaria también está disponible como tabletas o inyección. Como en el tratamiento se produce una relativamente pocos efectos secundarios, posiblemente dolor de cabeza o náuseas, la cloroquina ha sido muy usada para la prevención de la malaria. Sin embargo, el uso preventivo tiene riesgo de dañar la retina del ojo después de varios años. Mefloquinina es un medicamento que se utiliza para el tratamiento y la prevención de la malaria. Está incluido en la lista de los medicamentos esenciales por la Organización Mundial de la Salud. Puede utilizarse también para el tratamiento de la malaria leve o moderado, pero no para las formas graves de la enfermedad. Puede provocar efectos secundarios. Algunos de los más frecuentes son mareo, insomnio, náuseas, vómito, y los menos frecuentes se han descrito casos de depresión, alteraciones de comportamiento, reacciones psicóticas y convulsiones. La modiaquina es utilizado en pacientes resistentes a la cloroquina. Se han observado efectos secundarios severos como la muerte. El uso de estos medicamentos a dosis terapéuticas puede provocar psiconismo en dosis raros, incluso puede ser letal, provocando un edema pulmonar agudo y fulminante. En dosis elevadas puede provocar aborto espontáneo. Además es considerado un tetratógeno de categoría X por la FDA estadounidense,
lo cual significa que puede causar defectos de nacimiento si es tomada por mujeres durante el embarazo. Uno de los tratamientos más utilizados para la malaria resistente es a base de quinina en combinaciones con doxiciclina y ciclandamicina. Otros usos. Agua tónica. Está compuesta por agua carbonatada y grandes cantidades de quinina, lo que provoca un sabor muy amargo. Entre sus ingredientes cuenta con el ácido cítrico y azúcar para mitigar un poco el sabor de la quinina. Con el paso del tiempo, la cantidad de quinina se ha reducido a cantidades insignificantes desde el punto de vista médico, debido a los efectos secundarios que tienen altas dosis de esta sustancia, por lo que ahora se usa solo en cantidades equivalentes a 5 milésimas de partes de la dosis terapéutica únicamente por su sabor. También es el principal componente utilizado en cócteles como el gin tonic, que se prepara con limón y ginebra. Quien descubrió esto fue el inglés William Huntington a finales del siglo XIX. Estando en la India, se dio cuenta que esta gente bebía un brebaje natural muy estimulante con propiedades digestivas, con sus ingredientes principales quisiamara y quinina. Al volver a Londres elaboró un refresco con estas características y además burbujeante, dando así inicio al look tonic Huntington. También se utilizó como la quinina para tratar pacientes infectados con priones, con un éxito muy limitado. Otro uso de la quinina fue en contra de los calambres musculares como sulfato de quinina. También se ha utilizado para tratamientos dermatológicos de alopecia como clorhidrato de quinina. También como agente antibacteriano, repelente de insectos y analgésico.